Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos y bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana como cada semana para tratar, para revisar los elementos que de una u otra manera pueden afectar o tienden a afectar nuestro desarrollo, nuestra integridad, nuestra seguridad y nuestro derecho de poder vivir de manera plena, alcanzando nuestro máximo potencial. En esta semana, a raíz de múltiples eventos a los que estamos supuestos a hablar o abordar, el tema de la temporada ciclónica que comienza, las inundaciones, hablamos la semana pasada de temas de posibles terremotos y tareas pendientes, hemos hablado toda la semana de las debilidades que tenemos en nuestro sistema nacional de salud, que a pesar de las grandes inversiones que se hacen y de las que deben duplicarse de hecho, pero que aparentemente vamos incrementando y no se ve el avance, no se ve cómo mejora la calidad de vida permanentemente de los dominicanos. Y a raíz de eso vamos a tomar como tema de análisis la base fundamental de nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cuál es el principal mandato, esa protección que asigna al Estado dominicano no tan solo el derecho a una vida saludable, dándole fuerza a lo establecido en la Constitución, sino a la protección de nuestros bienes, de nuestros servicios, de nuestro medio ambiente y sobre todo la protección de la vida humana, no tan solo en la atención ante la emergencia, sino la protección para estar en salud de manera permanentemente. Vamos a revisar de manera simple, llana, poniendo sobre la mesa nuestro punto de vista de tal manera que sea posible revisar las tareas que tenemos pendientes si queremos, con la voluntad política que se manifiesta en esta época, con el nivel de participación y de empoderamiento que tienen todos los actores, ¿qué hace falta para que podamos avanzar de manera rápida, de manera efectiva al logro de esos objetivos? Una vida saludable con la protección de nuestros bienes y servicios, de nuestro medio ambiente, para alcanzar nuestro máximo desarrollo acorde a nuestro potencial, no acorde a condiciones particulares que puedan darse. En breve entramos con ustedes en materia en este tema del análisis de la Ley 14702 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y las tareas pendientes que tenemos para facilitar que esa ley pueda alcanzar su máximo potencial en beneficio de todos y cada uno de nosotros.
Queridos amigos, nuestra ley 14702 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en temas de protección establece que las personas que se encuentren en el territorio nacional deben ser protegidas en su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles eventos que pudiesen ocurrir. Fíjese que la ley, aunque formulada y promulgada en el 2002, es una ley que visionaria cuando hoy planteamos que en nuestro país millones de turistas estamos planteando recibir cada año, incrementando la cantidad, millones de personas que cohabitan con nosotros en el territorio, a quienes debemos proteger y preservar su vida, su integridad en el territorio nacional, dando una visión clara del nivel de desarrollo, del nivel de alcance que tiene la capacidad de protección del Estado dominicano. Obviamente todo en el marco de la ley, todo en marco respetando lo establecido en nuestro marco jurídico. Pero esa ley no plantea que sea exclusivamente, como tampoco lo plantea la Constitución de nuestra República, que sea exclusivamente la protección después que pasa el evento. No es que nosotros tenemos que proteger a las personas afectadas por un evento exclusivamente, sino que ante esos eventos tiene que haber una protección. Sabiendo que somos vulnerables a las inundaciones, que somos vulnerables a los efectos de la salud que genera el cambio climático, a las afectaciones, las amenazas que tiene nuestra salud en los diferentes escenarios en que vivimos, que debemos estar expuestos a los problemas que estamos expuestos a los problemas de tránsito, a los problemas del hacinamiento que se genera producto de la masificación de los espacios, digamos, urbanos, de los espacios cercanos a esos grandes centros de desarrollo, generando una superpoblación que genera efectos negativos en la calidad de vida, o de los efectos que también se generan en esa población y en la población que vive en cualquier lugar del territorio nacional, producto del incremento del riesgo ante los efectos del cambio climático. O sea, nosotros tenemos un marco jurídico que nos apoya a todos, y nosotros, los dominicanos, que nos apoya para poder actuar adecuadamente, con proactividad ante cualquier evento que se pueda ocurrir. O sea, cada evento que genera afectación va a generar que familias pierdan propiedades, pierdan bienes, que su salud se vea afectada, que nuestros servicios de salud se vean saturados, que los recursos del Estado se vean presionados por la demanda adicional de servicios. Ese es el escenario que se repite cada año con mayor intensidad en el país desde hace 50, 60 años, digámoslo así. ¿Cómo nosotros podemos mejorar la situación? ¿Cómo podemos garantizar que cuando hay voluntad política, hay compromisos del gobierno, del Estado dominicano, del gobierno nacional con sus instituciones, del gobierno local con sus instituciones,
y de todo el aparato político y todo el aparato económico y social del país, que pone de manifiesto el interés de que las cosas avancen para bien, que sigan avanzando para bien, que frenemos las dificultades. Aparentemente, todo el problema que tenemos se fundamenta sobre todo en la visión reactiva que predomina en determinados sectores para ver cada escenario de riesgos. O sea, vemos el tema de la violencia de manera reactiva. Después que pasa la violencia, ¿cómo voy a reprimir la violencia? En lugar de yo ver qué cosas puedo hacer para reducir las situaciones de violencia que generan afectación. O sea, esa visión proactiva es un componente. ¿O qué cosas tengo yo que hacer para evitar que los caminos vecinales, que los caminos por los cuales nuestros agricultores tienen que bajar las cosechas para que lleguen al mercado nacional y del mercado a la mesa del consumidor de manera efectiva, rápida y a buen precio? ¿Qué debemos hacer proactivamente para que ese camino esté en buenas condiciones antes de las épocas de lluvia, antes de las épocas de cosecha, y que las lluvias no los deterioren? Una tarea pendiente. Ya hemos analizado nosotros en programas anteriores que es imprescindible entender que los caminos no tan solo es el área de rodamiento por el que se mueven los vehículos, que una parte importante del camino es la canalización del agua que se desplaza a ambos lados de ese camino y sobre el rodamiento del camino. Si yo pongo un buen material agregado con la granulometría requerida, harto conocida en nuestro país, que hay múltiples profesionales de la ingeniería que conocen de la calidad del rodamiento, del material de rodamiento que tiene que colocarse para que pueda compactar adecuadamente, eso no tenemos que hablar. Tenemos una academia que ha preparado ingenieros que saben lo que tienen que hacer. Tenemos abundancia del material agregado necesario con la granulometría requerida y con la variedad requerida para poder hacer buenos caminos vecinales. Entonces no entendemos por qué actuamos con reacción después que se daña el camino y no tenemos permanentemente brigadas limpiando las obras de arte y los canales o los contenes o las cunetas que van a ambos lados del camino. En los últimos 20, 30 años hemos visto cómo de manera recurrente asfaltamos una carretera y no bien la asfaltamos, vemos cómo comienzan a aparecer hoyos y huecos en los diferentes tramos de la carretera, producto de la infiltración del agua que debía correr adecuadamente por esas obras de arte, esos canales, esas cunetas debidamente encachadas y debidamente limpias para evitar que se deteriore el camino. O sea, es una visión proactiva que tenemos que tener. Vemos también cómo en el tema de salud avanzamos con un sistema de seguridad social que en su formulación nos plantea que debemos ser proactivos, que debemos funcionar con proactividad para tener salud permanentemente, y vemos cómo una gran cantidad de los recursos disponibles de ese sistema se orientan a la atención en la emergencia, a la atención de los temas especializados, y pocos recursos se dedican a garantizar que cada uno de los ciudadanos que está en nuestro territorio requiera cada vez menos servicios especializados, porque somos capaces de garantizar una vida saludable, una atención primaria que oriente adecuadamente los hábitos saludables, la alimentación saludable en cada uno de los pasos que damos en nuestras vidas.
y que se dediquen recursos importantes, diría yo, que mientras mayor recursos dediquemos a prevenir las enfermedades que son prevenibles, a dedicarnos a cuidar la integridad física mediante la práctica médica y deportiva recomendada, vamos a tener menos necesidad de usar las emergencias y los hospitales de tercer nivel. Mucho menos necesidad. Solamente cuando las circunstancias lo ameriten, que siempre pasa, tendremos esas necesidades y por ende las facilidades con las que contamos y las que podamos seguir desarrollando serán siempre suficientes y adecuadas para atender los casos, porque la gran mayoría de los casos están siendo atendidos de manera proactiva, preventivamente, para mejorar la situación de salud. No se vayan, queridos amigos, porque hoy continuaremos conversando con ustedes en esos diferentes aspectos que hoy generan cuestionamientos o ruido, con la intención de que podamos poner sobre la mesa las tareas a las que debemos prestar atención, con miras a que se visibilice los esfuerzos que hacemos y al mismo tiempo podamos sentir todas las mejorías necesarias que son requeridas en nuestro país a fin de garantizar esa vida saludable a la que todos tenemos derecho y que todos queremos. No se vayan, seguimos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, avanzando en el tema de salud, hemos visto en esta semana muchos escarceos y mucho cuestionamiento a una ARS, nuestra ARS nacional, la principal ARS del país, el Servicio Nacional de Salud. Inclusive planteando cuestionamientos de si es rentable o no es rentable, si quebró o no quebró. Y desde la Utopía, lo primero que queremos señalar es el derecho que tiene el país, que tiene cada ciudadano a una vida saludable. Y cuando surge el Sistema Nacional de Salud, cuando se establece el Sistema Nacional de Salud, se establece que las prestadoras de servicio, las ARS, van a funcionar de una manera determinada. En ese momento creo que hay un mal de origen, porque se pone en manos de los sistemas de control económico del país el control del sistema. Mal de origen porque de repente ejecutivos importantes del sistema empresarial nacional son los que toman el control de la implementación de esa ley. Y obviamente se enfocan a donde está el dinero, en el control del Sistema Nacional de Pensiones, que les permitirá manejar, controlar la cantidad enorme de recursos que está destinado a recibir ese Sistema Nacional de Pensiones. Y por otro lado, consolidar sistemas importantes de prestadoras de servicio, partiendo de que como el sector empresarial es parte del Sistema Nacional de Salud, es una de las tres patas y tiene poder de veto,
aunque el gobierno y el sector de empleados, son las otras dos patas, pero cualquiera de ellas puede tener un control de veto sobre lo que se va a hacer, y la orientación se va a esa parte de control económico y no a la parte de la prestación del servicio a la población. Y crece vertiginosamente el sistema durante años, controladas por ese sistema que le da origen, limita las posibilidades de la implementación del sistema o del mecanismo de atención primaria establecido en la misma ley, que es a donde debió haberse inyectado la mayor cantidad de esfuerzos y recursos para contribuir de manera proactiva a minimizar la demanda de servicios especializados de salud. No a la eliminación. Entendemos que hay que seguir avanzando y hay que tener los servicios especializados que correspondan, pero en la medida que podamos mantener las condiciones adecuadas en nuestro medio ambiente, en nuestro sistema alimentario nacional, en nuestro sistema de salud, desde las escuelas, desde las mismas comunidades, en la medida que podamos brindarle la atención facultativa en temas de salud física, de salud mental, a cada uno de los ciudadanos en su puesto de origen, en la vivienda, en el barrio, con los promotores de salud que tienen el conocimiento de cada familia, como está establecido en el sistema, en ese plan diseñado originalmente. En la medida que eso es posible, todos los recursos que vayamos siempre invirtiendo en mejorar los hospitales de segundo, de tercer nivel, los hospitales de especialidades determinadas, todo eso que nos permita sumar capacidades y recursos para ponernos a la altura de los mejores, de los países con mejor nivel de desarrollo del mundo, eso va a permitir que avancemos con un uso racional de los recursos. SENASA, por ejemplo, que comienza a brindar servicios a determinados sectores, ha visto crecer en los últimos 5 años más de un 100% el número de miembros suscritos a ese servicio, pero fundamentalmente de aquellos que no tienen la capacidad económica para pagar su cuota y que el Estado, como es su obligación, ha asumido la responsabilidad para dar ese seguro subsidiado al que tiene derecho cada uno de los dominicanos, que debemos seguir mejorando de tal manera de que ese servicio subsidiado pueda cada vez mejorar las calidades del servicio que se brinda, porque cada uno de los ciudadanos pueda incorporarse, ya sea como un microemprendedor, ya como un microempresario o un mediano empresario o un empresario independiente, de tal manera de que la carga económica que el Estado tiene que disponer para garantizar todos los servicios sea cada vez menor, porque cada uno del que va a recibir el servicio está aportando su cuota, y el Estado, como el ente moderador, como ente patrocinador, como ente garante de esa calidad de servicio, continúa dando el apoyo necesario para mejorar la calidad del servicio. No se sorprenda usted cuando oiga decir o cuando vea que le dicen que el Estado tiene que poner 2.000 o 3.000 o 5.000 millones de pesos cada mes o cada cierto tiempo para poder sostener todo ese programa de salud que tiene de manera impostergable el Servicio Nacional de Salud. Porque a la población
que no está empleada formal, la persona que tiene la necesidad del servicio de salud porque no está registrado con un empleador formal, tiene el derecho a una vida saludable, establecido en la ley nuestra, en nuestro marco jurídico nacional, en múltiples legislaciones, y eso no debe movernos a sorpresa, sino saber que eso es así y debe mejorar cada vez más. Y lo que debemos hacer para consolidar el sistema, en lugar de torpedearlo con el interés de que sectores oscuros puedan intentar echarle manos al SENASA porque supuestamente quebró, lo cual no es cierto, porque es un servicio que tiene que estar ahí disponible para la población permanentemente, que en lugar de eso impulsemos, como lo está haciendo, y debo felicitar por esta vía al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como debo hacerlo con los centros académicos del país que están dedicando esfuerzos y capacidades y recursos para mejorar toda la capacitación y todo el potencial que tenemos en nuestras comunidades, de tal manera que con la organización empresarial, con mejorar la calidad de la producción nacional, podamos llevar a un nivel más alto la cantidad de empleos formales, que a su vez de mejorar el ingreso con el producto agregado, que significa tomar una materia prima, procesarla y entonces mercadearla, al mismo tiempo contribuyen con el Sistema Nacional de Salud, porque al registrar a todos sus empleados en el Sistema Nacional de Salud, podemos contribuir todos juntos de una manera más efectiva a la sostenibilidad. Ese proceso largo, porque la mayor cantidad de personas de los empleos que tenemos en el país son empleos informales, esa tarea está siendo acometida con eficiencia y con efectividad por múltiples sectores, sobre todo por el sector turismo. Vemos al ministro de Turismo expresarse en estos días sobre la importancia que está dando el Ministerio de Turismo al trabajo de ecoturismo, el trabajo de fortalecer las capacidades a nivel local, donde nadie se quede atrás. Oíamos su discurso en la inauguración del muelle de la zona del malecón de Jaina, hablando de las alternativas utilizadas por el Ministerio de Turismo para reordenar los espacios y dar la incorporación, donde se pueda dar la incorporación de los empresarios de la comunidad para que sean parte de ese dinamismo nuevo que se da en una comunidad. En la medida que centenares de lugares del país podamos hacer eso, en la medida que todas las alcaldías puedan concentrar esfuerzos en contribuir al reordenamiento de su territorio para evitar el hacinamiento, para evitar el asentamiento de las personas en zonas inestables de altos riesgos que van a afectar la vida, la salud y el progreso de sus familias si sigue permitiéndose, al mismo tiempo que se suman esfuerzos intersectoriales en el país para que cada una de las familias tenga la oportunidad de alcanzar su pleno desarrollo mientras se garantiza la protección de la vida, propiedades y bienes de cada una de las familias. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, en ese escenario nacional donde todos y cada uno de nosotros participa en múltiples sectores cada día, tanto en el espacio citadino como en el espacio productivo, suburbano, rural, turístico o industrial, se generan las dinámicas propias del desarrollo. Dinámicas que, si son dejadas al azar, siempre hay alguien que, abusando del ingenio que cree tener o de la oportunidad que cree que se le presenta en un momento determinado y dice, bueno, esta es mi oportunidad, yo tengo que echarle mano a esto, se generan las inequidades porque de repente cada uno quiere coger lo que entiende que puede llevarse sin ver el deterioro que se genera en los demás. De ahí que nos motiva a retrotraer la información o los comentarios al comentario inicial que hablamos de la revisión de la ley 14702, que habla de la protección a la que estamos todos, digamos, compelidos, a la que todos tenemos derecho, pero que nos debe mover a atención a todos y cada uno de nosotros, gobernantes y gobernados, líderes y ejecutores, de que es imprescindible tener una revisión proactiva de cada escenario que tenemos. Si yo veo que hay un evento de riesgo para la producción o un evento de riesgo para la salud, si hay un evento de riesgo para la vivienda, si hay un elemento de riesgo en el transporte, si hay un elemento de riesgo en la generación de energía, si hay un elemento de riesgo en la garantía de la seguridad alimentaria, debo prestar la atención a los componentes que se presentan en el escenario, no tan solo trabajando para responder cuando ese riesgo se convierte en un desastre, sino en todo lo que podemos y debemos hacer para reducir el riesgo a la mínima expresión, para controlar la vulnerabilidad que tenemos y, por ende, aunque ese riesgo se convierta en un evento que normalmente es catastrófico, no lo sea porque no se genera el desastre, ya que el impacto que tiene ese evento está previsto ya y hemos consolidado, fortalecido nuestra vulnerabilidad, nuestras capacidades, y no tenemos el desastre. O sea, para que tengamos un ejemplo de esa visión, si nosotros tenemos una población que está ubicada a orillas del río, o si tenemos una población que está ubicada en una zona baja, en una ciudad, en donde los drenajes están establecidos, hay un drenaje que es natural por donde debe fluir el agua, o hay la canalización del río o del arroyo por donde debe fluir el agua, la capacitación que tengamos cada uno de los que estemos en situación de riesgo ahí, que ante el pronóstico de la cantidad de lluvia que va a caer, sepamos que hay que garantizar la limpieza de esa fuente del acuífero, que hay que garantizar la limpieza y la disponibilidad de los invernales donde se colecta el agua, de que hay que tener libre las bocas de las alcantarillas por donde va a fluir el agua, que tenemos que tener
las personas que están en riesgos ubicadas de tal manera que cuando comience la lluvia podamos tener a todo aquel que tiene una dificultad motora o una dificultad visual o las propiedades que se pueden afectar o dañar fuera del área de posible inundación, que debemos tener todos los mascotas de los niños o los títulos de propiedad, o que tenemos que tener todos los utensilios de trabajo fuera del área de inundación. Eso nos va a permitir que aunque venga agua en demasía y el agua suba 1 pie, 2 pies, el agua va a fluir rápidamente por donde tiene que fluir sin mayor dificultad. Grave sería que, sabiendo nosotros que eso es así, porque hay un histórico de riesgos en esa comunidad que le dice a usted cuánta agua cae y cuando esa agua cae hasta qué alturas llega y cómo fluye, y cuando se han dado las inundaciones, qué alcantarillados se taparon o qué se hizo mal. Si nosotros, sabiendo eso, sencillamente nos hacemos de la vista gorda, la autoridad local no contribuye con la limpieza de los invernales y la liberalización de los alcantarillados, si nosotros permitimos que cada una de las personas, una persona consciente porque quiere hacer negocio, tira materiales para bloquear el desagüe de la alcantarilla y con ese material que tira bloquea que el agua se vaya por la alcantarilla, generando graves afectaciones en todas esas propiedades colindantes, como está ocurriendo en estos momentos en San Cristóbal, en la Cañada de San Juan, donde un propietario de manera avesa, de manera consciente, amenazando de manera criminal a miles de personas que habitan en los entornos de la Cañada de San Juan, donde nos llegó noticia de que está poniendo bloques para bloquear el acceso a la alcantarilla, un tema que el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Protección Ambiental prohibió hace años ya, porque no es posible bloquear el desagüe natural de una cañada, ni bloquear las alcantarillas en un pueblo cualquiera, porque alguien quiere usufructuar ese terreno, no sabiendo que con su acción está no tan solo poniendo en peligro la propiedad de las personas que están cerca, sino que lo hace reo, pasible de intento de asesinato a cualquier persona que fallezca, porque el agua tarde o temprano busca su vuelta, rompe donde tiene que romper, y cuando lo hace de manera violenta, arrastra, además de las propiedades, a las personas que se encuentren cerca. Y ya ejemplos han habido en San Cristóbal recientemente y en otros lugares, unos con resultados positivos de personas que pudieron ser rescatadas porque tenían las capacidades locales, y otros donde no fue posible rescatar con vida a esas personas, donde si la persona que genera el daño, si genera esa afectación, es un intento de asesinado avisado, y la autoridad que no actúe en consecuencia, generando la liberación de los espacios para que el agua pueda correr con liberación, se convierte en cómplice del asesinato que esa persona pueda cometer. Nos obliga a nosotros a plantear desde este escenario la necesidad de ver, de revisar autoridades, líderes comunitarios o especialistas del sector, el servicio ambiental, el servicio de INAPA o los servicios del ayuntamiento o el servicio de la casa o de la institución del agua competente, para garantizar que el agua fluya de la manera más libre posible, evitando
las pérdidas de vidas y de propiedades con proactividad. Todo ese componente, si todos actuamos, líderes comunitarios, líderes empresariales, líderes de los gobiernos locales y nacionales, actuamos con proactividad, previendo los riesgos que hay, vamos a contribuir a ese esfuerzo que hace el gobierno nacional para que todos y cada uno de nosotros tengamos ese derecho que está establecido en la Constitución a una vida saludable, a una vida donde podamos alcanzar el máximo potencial al que todos tenemos derecho. La ley 14702 es una ley proactiva. Crea en cada gobierno, en cada territorio municipal, un comité municipal de prevención, mitigación y respuesta coordinado por la alcaldía de cada territorio municipal o la persona que decida, el alcalde correspondiente, y con la participación activa del sector industrial, del sector comercial, del sector profesional y de todos y cada uno de los tomadores de decisión que hay en el territorio. Eso no escapa a la revisión del tema de salud, que lo podemos ver también con anticipación, o de la seguridad alimentaria, o de la seguridad en el transporte y en las vías, o de la seguridad de la vivienda, o de la seguridad de la preservación de nuestros activos culturales, históricos y antropológicos más importantes. No se vayan, porque en breve continuaremos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, en el escenario que estamos poniendo sobre la mesa, y como decíamos al principio, es con la intención de poner de manera proactiva los elementos en la mesa, de tal manera que todos podamos darnos cuenta de que hoy, que aún no ha pasado el problema, pero que sabemos que va a venir en uno u otro lugar, en algún lugar del país ahora mismo hay un arroyo que está siendo afectado por un vertedero que tiene el gobierno local, o por un vertedero que tiene una persona determinada que vierte sus camiones con basura y contaminación, o por un vertedero que tiene el vecino de al lado, y que con esa acción irresponsable está poniendo en peligro la vida y la salud de todo el que está por ahí. No tan solo en el entorno inmediato, sino a partir de ahí, todo el cauce de ese arroyo hasta que entra en el afluente principal en el que desemboca o que cae al mar Caribe, va a ser afectado directamente, porque ese arroyo permite que el agua fluya con la calidad adecuada para garantizar el suministro de agua de todas las viviendas que hay en esa zona, porque ese arroyo generalmente era un manantial para tomar agua para los animales que de la crianza de la zona, o es un área donde los niños jugaban en el charco tal o cual, y que al contaminarse se convierte en una fuente primaria de enfermedades. Por ende, la competencia para garantizar
la garantía del medio ambiente necesario para la protección establecida constitucionalmente, fundamentalmente está en el mandato que le da la ley al Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. Dentro de ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta hay un componente importante del Ministerio de Medio Ambiente, del sistema de protección ambiental, que tiene la obligación de frenar cualquier acción que esté generando daños o riesgos a una población. Es una tarea enorme en el país, en un país que tiene más de 400 ríos, miles de arroyos y cañadas, 60 cuencas hidrográficas en todo el territorio nacional. Un país que tiene, como ningún otro país del Caribe, toda el agua que requiere para su desarrollo, pero que si permitimos que se deteriore el medio ambiente de esa manera, porque todos en conjunto no seamos capaces de poner los correctivos, vamos a tener que lamentarnos mañana, y eso es lo que queremos evitar en este planteamiento de la utopía riesgo cero. Porque si preguntase en un salón ahora mismo, donde hubieran representantes de todo el país, es muy probable que todo el mundo levantara la mano que conoce cuál es el arroyo o cuál es la cañada donde eso está pasando. Porque no hay un solo territorio municipal donde de manera descuidada no esté pasando una situación similar, porque vemos la cantidad de contaminación que arrastra el río Sama o el río Isabela o el río Jaina o el río Nigua o el arroyo Najayo o el arroyo Dulce o el río Nizao o cualquier otro arroyo o río del país, porque la situación indiscriminada de lanzar desechos tóxicos o de desechos sólidos, el tema del uso indiscriminado del foam sobre todo y del plástico, la tarea pendiente que tenemos para hacer que en nuestras escuelas la generación que debe ser clave, que son los estudiantes en las escuelas, puedan ser un actor de control sobre el manejo de esos desechos sólidos, para que no terminen ligados todos en el basurero y del basurero al camión de la basura y del camión de la basura al vertedero y del vertedero a nuestros mares vía los arroyos, cañadas y ríos. Es una tarea enorme, pero que es impostergable comenzar de manera activa todos y cada uno de nosotros. El problema mayor nuestro no es el sargazo que está llegando y que sigue llegando y va a seguir llegando, porque el sargazo puede ser un elemento de abono que se puede incorporar a la producción de abono en el país. El problema mayor que tenemos es garantizar las inundaciones, los mares de plásticos que corren por nuestros arroyos y cañadas, la cantidad de basura plástica que tiramos en los patios de las casas y en nuestros contenes, en nuestras cañadas, y que por esa vía terminan al final de cuentas o enterrados en los patios de nuestras casas, contaminando el medio ambiente o corriendo fluidos raudos y veloces por nuestros cauces hasta nuestras diferentes costas. Una tarea impostergable que requiere de la atención urgente de nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que tiene la capacidad, tiene las herramientas, porque ese no es un tema que tenemos que discutirlo aquí ni presentarlo aquí en la utopía riesgo cero. Es un tema que debe ir a la mesa del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, porque ahí están todos los actores involucrados. Ahí están los empresarios, ahí están los líderes de la comunidad, ahí están representantes de las juntas de vecinos, ahí están los líderes de todos los sectores del gobierno central, ahí están los cabezas de las instituciones que pueden contribuir con sus recursos y capacidades a poner un freno inmediato a esa situación. Es una invitación como la que oí al
director del Sistema Penitenciario Nacional, el nuevo director, el apreciado amigo Roberto Santana, que sin usar las palabras correctas llamaba la atención de que el problema no es ver al recurso como el problema, sino que es lo que genera el problema. No vamos a resolver el problema penitenciario en las prisiones. Vamos a resolver el problema penitenciario si de manera proactiva dedicamos esfuerzos y recursos para evitar que la gente caiga en la delincuencia que lo lleva al sistema penitenciario. Si hacemos eso correcto, nuestras cárceles no estarán saturadas, y eso es posible porque juntos todos en el mismo escenario podemos sumar esfuerzos y recursos creando ambientes facilitadores para que podamos alcanzar nuestro pleno desarrollo. Ya entraremos en otra reunión, en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero, en los detalles que nos van a permitir alcanzar de manera rápida y efectiva esa proactividad necesaria e impostergable para alcanzar la sostenibilidad en el desarrollo que todos queremos, necesitamos y además a la que tenemos derecho. Hasta la próxima entrega, queridos amigos, en la próxima semana por estos mismos canales y a esta misma hora.